Bueno, pues hola a todo el mundo, bienvenidos. Hoy se va a presentar el Observatorio Ciudadano en Defensa del Patrimonio de la Sierra de Guadarrama, que hace muy poquito que se ha constituido, y para ello han venido Ricardo Roquero y Julián Delgado para presentarlo. Ricardo Roquero es presidente de la Sociedad Caminera, miembro de Salvemos la Sierra y es uno de los organizadores de esta universidad socioambiental. Es un participante activo en la defensa del patrimonio de esta sierra. Julián Delgado es presidente del observatorio, miembro también de la Sociedad Caminera, y le toca de cerca porque proviene de familiares de arquitectos, en el cual su abuelo fue uno de los que construyó los refugios de la Sierra de Guadarrama y de Gredos, y fue el que fundó la revista Peñalara hace ya más de 100 años. Así que con vosotros os dejo a Roberto y a Julián y a Ricardo. Bueno, pues buenas tardes. Yo creo que vamos a intentar ser bastante ágiles en la presentación, porque realmente no vamos a decir demasiadas cosas nuevas. Yo creo que son cosas que prácticamente sabemos todos. De lo que se trata, sobre todo, en nuestra opinión, es de poner en común ese nuevo instrumento que tratamos de dotarnos, que es el Observatorio para la Conservación del Patrimonio de la Sierra. Yo creo que todos los que pertenecemos al movimiento social de la Sierra somos conscientes de la importancia del patrimonio, pero también es verdad que en la práctica otras tareas se nos van imponiendo y los vamos dejando un poco a un lado sistemáticamente. De tal manera que tenemos muy claro que hay un abandono, que hay una dejadez por parte de la Administración respecto al patrimonio serrano, sea patrimonio natural o cultural, pero también es verdad que muchas veces no reaccionamos ante esa situación hasta que hay algún tipo de agresión, fundamentalmente de tipo urbanístico, en el cual pues nos vemos obligados a reaccionar para defender un determinado valor que se pone en peligro por un proyecto especulativo, urbanístico o del calibre que sea. Esta es un poco la situación. Para nosotros, como Sociedad Caminera, lo que nos hemos ido encontrando es que para poder entrar a defender el patrimonio, y cuando digo defender, digo movilizarnos, digo utilizar los medios que tenemos a nuestro alcance para conseguir una conservación eficaz del patrimonio, nos hemos dado cuenta que lo primero es valorarlo. Lo primero es realmente ser conscientes de la importancia que tiene ese patrimonio. Y que para valorarlo, desgraciadamente, hay muchísima gente que es que difícilmente lo puede valorar porque no lo conoce. Hay un enorme desconocimiento de nuestro propio patrimonio y de la importancia de ese patrimonio. Ese desconocimiento lleva a una indiferencia, lleva a una falta de sensibilidad. De hecho, yo creo que es significativo que determinadas asociaciones de la Sierra, como Entorno Escorial, como la Asociación Cultural de Manzanares el Real o como la propia Sociedad Caminera, hayamos dado prioridad a la divulgación de los valores patrimoniales de nuestra comarca. ¿Por qué? Pues porque somos conscientes de que es que la mayoría de nuestros convecinos todavía no es suficientemente consciente de esos valores, de ese patrimonio y de la importancia que tiene. A partir de ahí, nosotros lo que quisiéramos plantear es que, básicamente, patrimonio, en definitiva, es el bien heredado, los bienes, el conjunto de bienes heredados de nuestros antepasados, de los que nos han precedido. Es un patrimonio, es un bien general, es una riqueza global de la sociedad. Es de todos, aunque esté en determinados casos propiedad privada, pero aunque sea de titularidad privada, es un bien público de todos, al cual todos deberíamos tener acceso. Y que en esa medida, al ser un elemento de ese calibre, constituye un elemento fundamental de nuestra identidad. A algunos nos preocupa sobremanera la pérdida de identidad de nuestros pueblos.
Es cierto que la transformación urbanística ha sido acelerada, es cierto que hay una afluencia de nuevos visitantes en los últimos años, hasta el año 2008 fundamentalmente, pero también es verdad que esa afluencia se ha traducido en una pérdida de la identidad de nuestros pueblos, en un gran desconocimiento de la realidad de nuestros pueblos y de su entorno. Y eso o lo rompemos o estaremos condenados a que se continúe una situación de abandono, de dejadez y de olvido de los elementos patrimoniales importantes. Para nosotros lo que se representa en definitiva el patrimonio es que si no somos capaces de identificarnos con él y de ponerlo en valor, de actualizarlo, de recuperarlo, pues estaremos perdiendo piezas esenciales de nuestra identidad como población. Y me da igual que seamos pata negra, como decimos algunos, o seamos advenedidos de los últimos 20, 15 o 10 años de llegados de otras localidades. Da igual, somos de donde vivimos, somos de donde estamos asentados. Y en esa medida pasa también a formar parte de nuestra responsabilidad personal e individual la defensa del entorno y de los valores de cada una de nuestras poblaciones. En ese sentido sí que me gustaría dejar claro que los dos elementos fundamentales del patrimonio, el patrimonio inmaterial, es especialmente importante para algunos. Es decir, es que nuestras tradiciones, es que las canciones populares, es que los bailes, las jotas serrana, es que los oficios tradicionales. O sea, hace poco los camineros dieron una charla en Collado Mediano con los pocos canteros que sobreviven de la época en que era una actividad fundamental en la economía serrana, y era impresionante, tanto el interés de la gente, que era una novedad para ellos, como el descubrir las técnicas de esa artesanía, de ese trabajo manual tan impresionante, gracias al cual pues ha hecho todas las edificaciones de la sierra de calidad. Entonces, bueno, pues cuando hablo de canteros puedo hablar de gabarreros, puedo hablar de carboneros, de cantidad de oficios tradicionales que se han perdido, pero que sin embargo forman parte de nuestra historia. Nos ha configurado como entidad. O sea, igual que algunos decimos que el Real de Manzanares, durante ese realengo que durante 6 siglos ha organizado la vida en la sierra y nos ha configurado de una manera muy similar, la importancia de la ganadería en la sierra, la importancia de una serie de actuaciones en la sierra son derivadas de ese realengo, pues en este caso los oficios tradicionales también constituyen una seña fundamental de nuestra identidad y que deberíamos hacer el esfuerzo de recuperarlos, de tenerlos como elementos patrimoniales culturales, porque algunos estamos convencidos de que puede haber mucha gente interesada en acceder a ese patrimonio, aunque sea a nivel ya documental, aunque ya como oficio práctico haya desaparecido, pero que son oficios que en cualquier caso encierran un talento, una inteligencia, un bien hacer profesional que desde luego merece la pena no ser olvidado. En cuanto al patrimonio material, claro, todos pensamos automáticamente en los grandes monumentos, pero también muchos decimos que sí, pero que no. Que está muy bien lo del Escorial, que está muy bien algún otro gran monumento, pero que los monumentos que realmente nos interesan son los monumentos locales, son los elementos patrimoniales locales. Lo que nos interesa y que forma nuestra identidad es muchas veces los apriscos, las corralizas, las chozas de pastor, esas viviendas tradicionales del siglo XVIII, del siglo XIX, que todavía sobreviven en muchos sitios y que han sido las viviendas de nuestros abuelos y de nuestros bisabuelos o de la gente, de los abuelos de nuestros vecinos. Me da igual, porque en cualquier caso son señas de identidad clarísima. Y en ese patrimonio material sí que la lista se hace especialmente larga, cuando algunos utilizamos los caminos como medio de penetración en el entorno y descubrimos que alrededor de los caminos hay abrevaderos, hay fuentes, hay puentes, hay cantidad de elementos patrimoniales que forman parte de ese bagaje, de esa identidad colectiva que deberíamos entre todos intentar conservar. Pero es que además pensamos que son elementos de potencial interés cultural, es decir, que son elementos que pueden ayudar incluso razonablemente bien cuidados y conservados y explotados, pueden incluso ayudar a la reactivación económica de nuestros pueblos.
Estamos hartos de ver cómo se producen masificaciones todos los fines de semana en determinados puntos, le hace La Pedriza, le hace la Fuenfría, y luego, sin embargo, otras localidades están absolutamente vacías, abandonadas, sin visitantes prácticamente, y decimos, ¿y por qué no tratamos de potenciar unas visitantes culturales? O sea, no visitantes masivos, pero sí visitantes interesados por determinadas áreas culturales. Y pensamos que ahí también hay un trabajo muy interesante que hacer, que podría incluso, como digo, ayudar a la reactivación económica de nuestras poblaciones. Quisiera también dejar claro que una de las facetas tradicionales de urbanísticamente hablando, es decir, esto es un elemento patrimonial, este edificio, este chalet, esta casa tradicional, vamos a conservarla. Y los urbanistas se olvidan cantidad de veces de que no solamente hay que conservar ese edificio aislado, hay que conservar el entorno del edificio, que es el que le da también la personalidad y los valores de ese edificio. Estamos viendo que hay fincas, que el edificio está declarado como bien de interés y hay que conservarlo, y de repente en la propia finca y alrededor del edificio, rodeándolo y sitiándolo, se configuran adosados, que impiden incluso la vista del propio edificio a conservar. Es decir, se han producido ya muchas aberraciones de ese tipo. Luego, el entorno, la perspectiva, es que el paisaje, y el paisaje es también el paisaje urbano, es una pieza fundamental de nuestro patrimonio, y en el caso de la sierra es especialmente rico y valioso. En consecuencia, pues sí que parece que la protección del patrimonio debe ser no solamente del edificio, del monumento, sino del entorno que lo rodea y que le contribuye a dar el valor que llega a tener. En consecuencia, para nosotros es fundamental la sensibilización ciudadana. Es fundamental sensibilizar a nuestros convecinos de la importancia de tomar una posición activa en la defensa del patrimonio. Es esencial el romper la dejadez y el abandono de nuestras administraciones a la hora de la conservación y el mantenimiento de ese patrimonio. No lo valoran. Para ellos es algo, o no existe, o es un coste que desgraciadamente a veces hay que asumir. No, señores. Es que no es ningún coste, es que es una parte nuestra y que debemos ser capaces de defenderla. ¿Qué es lo que ocurre? Que desgraciadamente nos encontramos, además de esa falta de conciencia todavía de muchos convecinos, nos encontramos además ante una situación determinada por parte de la Administración, y es un conjunto de medidas legales que van claramente destinadas a la destrucción directa de ese patrimonio. No es el objeto de la charla, pero simplemente recordar que la ley de medidas fiscales, la ley Mazazo, la ley de destrucción de los espacios protegidos que se afectaba a los montes de utilidad pública, etcétera, etcétera, pues ya una primera medida. Pero es que la ley Virus vino detrás. El Virus, viviendas rurales sostenibles. Menuda guasa y menudo cinismo hay que tener para dar ese nombre a una ley cuyo único fin es favorecer determinadas viviendas, macroviviendas del superlujo. O la propia declaración del Parque Nacional, que luego habrá que analizar muy a fondo, porque realmente tiene una enorme importancia y trascendencia para la conservación del patrimonio natural de nuestra sierra. Yo voy a entrar un momento nada más en la Ley de Patrimonio Histórico, que es el otro gran instrumento de destrucción del patrimonio que ha articulado la Comunidad de Madrid. Históricamente, las leyes de patrimonio, tanto la del 85 como la del 98, lo que se definían era por la conservación del patrimonio, y venían a decir que todo aquel bien de interés general, cultural, que tuviera un valor histórico, debería ser conservado. Luego serían mejores o más o menos brillantes en la redacción de las articulaciones, incluso alguna ley ni siquiera llegó a desarrollar los reglamentos correspondientes, pero en cualquier caso partían de ese principio. La ley del 2013 que saca la Comunidad de Madrid sobre el patrimonio histórico parte del principio radicalmente contrario. Dice, aquello que no esté específicamente protegido por alguna normativa deja de tener protección alguna. Es decir, que partimos de una posición 180 grados diferente de la que había existido históricamente hasta ese momento. De tal manera que corresponde a una concepción claramente especulativa y economicista, con el pretexto de que lo que hay que hacer es
agilizar los trámites, que los afectados, ya sea propietarios de potenciales bienes, no sean sujetos pasivos, sino que sean activos y entre una dinámica de colaboración, y con el pretexto de simplificar las tramitaciones, lo que se produce en la práctica, como voy a intentar explicar, son unas medidas que lo que favorecen es la destrucción del patrimonio cultural, la destrucción de ese patrimonio y la utilización por el particular en contra de los intereses generales del bien general que se pretendía proteger. Características de esta ley. Bueno, pues la primera es que en la ley no se menciona en ningún apartado, en ninguno, en lo que debería ser un objetivo claro de una ley de patrimonio, de protección del patrimonio, que es las labores de investigación, de fomento, de divulgación del patrimonio. Ni se habla de la palabra investigación, ni la palabra fomento, ni la palabra protección de divulgación del bien. Luego, si no hay investigación, no hay fomento y no hay divulgación, bueno, a ver qué es lo que van a regular estos señores. Estamos hablando de una ley que salió en el año 2013, que ya está, por supuesto, absolutamente en aplicación, y que además tiene una disposición transitoria que ahora comentaré, de especial relevancia para nuestros pueblos. La segunda característica a destacar es que, como he dicho antes, delimita los bienes a proteger. Mientras antes decía, todos los bienes son potencialmente protegibles, y de hecho decía, por ejemplo, los caminos históricos de más de 100 años, en definitiva, son bienes protegidos de por sí, en general. Todos los caminos históricos son bienes protegidos, lo cual daba muchísimo margen para la protección de esos caminos y, en consecuencia, y muchísimas veces también para parar operaciones puramente especulativas, urbanísticamente hablando. Pues eso cambia radicalmente y la ley de 2013 dice que solamente se protege a aquellos que estén incluidos expresamente en alguna forma de protección, exclusivamente. Siguiente característica, que a cambio de lo que había ocurrido históricamente, desaparecen las comisiones locales de patrimonio, de tal manera que eran órganos de consultivos en los cuales los vecinos, a través de los cuales los vecinos podíamos aportar qué elementos patrimoniales había que conservar, y podíamos hacer informes y emitir informes que de alguna manera condicionaban las decisiones administrativas. Bueno, al desaparecer las comisiones locales de patrimonio, la participación ciudadana se ve absolutamente mermada, con lo cual es muy difícil poder llevar adelante esta presencia y esta vigilancia ciudadana respecto a la conservación del patrimonio local. Reducción de plazos y silencios administrativos positivos, de tal manera que de repente dicen, señores, como resulta que estamos con recortes y resulta que la Dirección General de Patrimonio hemos reducido la plantilla en un 60%, y no es broma, pues vamos a agilizar. Entonces vamos a reducir los plazos administrativos, de tal manera que hemos dado un plazo de 30 días para que se resuelvan los informes. Si conocemos todos cómo funciona la Administración española, y si encima damos un plazo de 30 días, y si encima lo damos en una dirección general que está absolutamente en precario, pues podemos deducir cuál va a ser la consecuencia, que no va a haber prácticamente informes. Porque es que además esos informes no distinguen entre el último pueblo o el patrimonio más importante, pues como pueda ser, por ejemplo, pues eso, la población Canalejas o cualquier otra de las grandes operaciones especulativas que se están haciendo en Madrid en estos momentos. Pero es que la segunda característica es, no solamente reduzco el plazo en 30 días, pero es que además, si no le contesta a usted en 30 días, el silencio administrativo se considera positivo. Es decir, que el particular automáticamente va a quedar en libertad de actuación para poder defender sus intereses particulares, aunque sean contrarios al interés público. En la ley sale todo un listado de bienes a proteger genéricos, puentes, torres, etcétera, etcétera, todos anteriores a 1900. Y se olvidan que, sobre todo en el primer cuarto del siglo XX, hay cantidad de patrimonio histórico muy importante en la sierra. Son los chalés de la primera época, de los primeros veraneantes, son las casonas tradicionales, es decir, todo aquello que fue el primer cuarto del siglo XX, automáticamente también ha quedado desprotegido por la nueva ley. Mientras antiguamente la anterior ley establecía los planes especiales como obligatorios, es decir, ante determinadas actuaciones había que hacer un plan especial, que lo cual en definitiva era un medio de evaluación objetiva y de intentar actuar de una manera reglada y rigurosa,
nos encontramos con que los planes especiales pasan a ser potestativos, con lo cual, en este caso, el ayuntamiento de turno puede decir sí o no a la elaboración de un plan especial. Otra medida de agilización es la supresión del informe expreso en obras en los bienes protegidos, de tal manera que, ejemplo cualquiera, Palacio del Canto del Pico en Torrelodones, monumento nacional en el año 1930, declarado bien de interés cultural posteriormente en el 70, y que está en un estado de abandono importante, porque lógicamente el propietario lo que quiere es que eso se caiga para poder hacer una operación urbanística como Dios manda según él. Bueno, pues esta ley lo que le va a permitir es que mientras conserve la fachada, no hace falta informe expreso de la Dirección General de Patrimonio para poder hacer las modificaciones del interiores que considere oportunas. ¿Eso qué significa? Pues significa frisos, columnas, elementos de decoración fundamentales, es decir, todo, chimeneas, todo lo que haya en el interior de ese bien, no hace falta que nadie lo controle y lo vigile, porque no hace falta ese informe expreso. Y bueno, también está claro que mientras antes había en cualquier bien de interés cultural 4 visitas obligadas al mes para la ciudadanía, pues han considerado que no, que tanta cultura nos puede sentar mal, y entonces lo han dejado reducido a una visita. Pero cuidado, a una visita a los bienes públicos. Desaparece la regulación y la obligación de las visitas abrir a la ciudadanía de determinados bienes de interés cultural privados. No se regula, y lo que no se regula ya se sabe lo que ocurre. Y por último, comentar que el adicional de la ley lo que establece es decir, bueno, pues como yo lo que he hecho ha sido en definitiva establecer que la Comunidad de Madrid va a mantener los bienes que ya hemos declarado como bienes de interés cultural. Eso los mantenemos, muy bien. Y además, a partir de ahora dejamos que los ayuntamientos puedan declarar bienes de interés patrimonial, aquellos bienes de especial valor, pero ya lo tiene que declarar el ayuntamiento, ya no es la Comunidad de Madrid. Ya ahí pasa la competencia, con lo cual dependerá de cada ayuntamiento el interés que tenga o no tenga en esas declaraciones y del interés que tenga o no tenga el propietario de turno. Pero es que dice, bueno, y además yo ya me desvinculo de todo el resto. ¿A quién pasa la competencia de decir qué bienes hay que proteger, qué bien no hay que proteger? A los ayuntamientos. Se lo paso a los municipios. ¿Y eso qué significa? Pues que los municipios, en su inmensa mayoría, contamos con unos catálogos de bienes culturales francamente pobres, francamente desfasados, muy antiguos en el tiempo, los que tienen catálogo, porque muchos ayuntamientos ni siquiera lo tienen prácticamente. ¿Qué ocurre? Que dice, bueno, para que nadie se preocupe, doy un plazo de de un año, que terminó en junio de este año, para que los ayuntamientos actualicen sus catálogos de bienes protegidos y que todo lo que yo no tengo ya interés ni facultades para proteger, lo puedan protegerse a nivel municipal. Bueno, ¿qué ha pasado durante este año? Pues que claro, entre la falta de interés, la dejadez y la falta de presupuesto, de capacidad económica de nuestros ayuntamientos, no se ha producido esa actualización de los catálogos de bienes protegidos. ¿Cuál es la consecuencia? Que la inmensa mayoría de nuestros bienes patrimoniales locales, en estos momentos, están absolutamente desprotegidos y al albur de cualquier actuación que pueda hacer cualquier particular. Claro, ante esa situación, pues que parece claro que tenemos que replantearnos qué hacer. ¿Qué hacer? Porque permitir que esto siga así es dejar ya la ley de la selva al servicio de determinados intereses. Algunos pensamos que esto además se da en el marco de que nuestras asociaciones culturales, estoy hablando ahora de los que nos dedicamos específicamente a este tipo de temas, adolecemos de una serie de debilidades, de deficiencias muy importantes. La primera, carecemos de recursos cualificados, muchos de nosotros. Carecemos de abogados, carecemos de arqueólogos, carecemos de arquitectos especializados, carecemos de recursos económicos, por supuesto. Y eso lo que provoca es que no tenemos los medios mínimos necesarios para poder afrontar cualquier problema que se nos va a producir a nivel de nuestro municipio. Segunda debilidad, localismo.
característica común a todos nuestros pueblos, reconozcámoslo. Somos muy localistas. Pensamos en lo nuestro y nos cuesta entender que lo del vecino al final también es nuestro, también nos interesa. Yo creo que ahí la experiencia nuestra como camineros es muy interesante, porque claro, como al final los caminos unen, por definición, unen poblaciones, unen localidades, pues hemos aprendido a superar el localismo. Hemos aprendido que es que andando nos conocemos, descubrimos otros sitios y eso parece que no, pero crea muchos más vínculos y nos permite una visión mucho más global, mucho más general de las situaciones. Tercera característica debilitaria. Esa misma situación genera una falta de interlocución ante la administración. No somos fuertes para negociar con nuestra administración local. Siguiente, en general tenemos una posición defensiva. Nos anuncian un plan de urbanización, nos anuncian un no sé qué y reaccionamos como podemos y tratamos de defendernos. No tenemos una actitud proactiva, una actitud propositiva, no tomamos la iniciativa, entre otras cosas por nuestra falta de recursos. Pero lo que es cierto es que nuestra actitud es fundamentalmente a la defensiva. Con el casco de bombero y tratar de apagar lo que podamos. Y desde luego lo que también es evidente es que conseguimos en consecuencia una escasísima visibilidad pública, de tal manera que a nivel general de la opinión pública, ni siquiera a nivel de nuestros convecinos, se nos visibiliza lo suficiente. La gente ni siquiera toma conciencia de lo que decimos, de lo que tratamos de defender de una manera suficientemente activa y eficaz. Con lo cual, el perfil se configura un escenario que nos obliga a reflexionar. Si a eso le unimos lo que hemos dicho antes de que los catálogos municipales son francamente malos cuando existen, pues obliga lógicamente a tener que tomar una serie de medidas. Nosotros en ese sentido lo que hemos tratado de potenciar es un proyecto que supere el localismo, que supere la falta de recursos técnicos, que potencie la visibilidad general, que cree una interlocución con la administración y que en definitiva permita dotar al movimiento social de la sierra de un instrumento nuevo, un poco más eficaz, que pretendemos que sea más eficaz a la hora de defender los intereses comunes. Es ahí cuando surge la iniciativa y se lleva ya varios meses discutiendo en la creación del Observatorio para la conservación del patrimonio de la sierra. Quisiera ahora ceder la palabra a Julián, trasladaros un mensaje. Y el mensaje es que es cierto que estamos todos muy preocupados y muy pendientes de la situación política, de la situación social, de todas las movidas que hay todos los días, ya sea la gran última genialidad del señor Rajoy con los alcaldes, ya sea lo que sea, me da igual. Pero lo que es cierto es que esos elementos los tenemos ahí. Y esos elementos están permanentemente en peligro y en riesgo. Y que ya se está empezando a pensar que vamos a tener no solamente que hacer la lista roja del patrimonio de la sierra, sino también la lista negra de esos patrimonios que ha desaparecido en los últimos años como consecuencia de ese abandono y de esa dejadez. En consecuencia, mi último llamamiento es a deciros, tomemos conciencia de todo esto y tratemos todos de colaborar con este tipo de organismos que estamos creando para dotarnos de medios de actuación lo más sólidos, los más solventes, los más rigurosos posibles para la defensa de nuestro patrimonio. Y nada más, dejo la palabra a nuestro amigo Julián. Yo me llamo Julián Delgado, como ha dicho Ricardo, y lo primero, retomando su última frase, no os lo voy a poner fácil y voy a intentar tocaros la fibra sensible, porque lo primero que hay que decir es que el observatorio, este observatorio ciudadano, pues no somos los que estamos aquí en la mesa, sino todos vosotros, sois el observatorio. Las jornadas que hicimos hace poco en Cerceda de presentación, recuerdo que una persona muy educadamente nos preguntó: ¿qué vais a hacer con no sé qué cosa? Y yo le contesté: ¿cómo que qué vais a hacer? Será qué vamos a hacer juntos. Es decir, el observatorio, que os entre en la cabeza ya desde este momento, sois todos. Y existe una responsabilidad que se ha dejado de lado por parte de la sociedad, porque también nos han incitado a ello,
una responsabilidad sobre nuestra propia identidad. Esto debemos recuperarlo, porque es nuestro, es nuestra identidad. Os voy a poner un vídeo que no es de la Sierra de Guadarrama, dura 4 minutos. Lo he cogido aposta para que no sea de la Sierra de Guadarrama, para que luego vosotros hagáis el ejercicio de buscar aquellas imágenes, aquellos paisajes, aquellos edificios, aquellas plazas, aquellos recuerdos, aquellas conversaciones, aquellas ovejas, todo aquello que tenéis dentro, que forma parte de nuestra identidad. Imágenes, recuerdos que son de estos pueblos, de donde hemos vivido. Este caso es de un famoso fotógrafo ya fallecido, de Pontevedra, Virgilio Viéitez, que dedicó su vida a fotografiar a la gente de su pueblo. Él no se marchó a América ni nada de esto. Solamente fotografiaba a la gente de su pueblo. Viendo estas imágenes, a ver qué sentís.
Bueno, está claro que nuestra identidad está formada por muchas cosas. O sea, los paisajes del Guadarrama, las aguas que hemos bebido, los edificios que hemos visitado, los lugares públicos donde nos hemos reunido, las formas de vida que hemos tenido. Es evidente que vivimos en un momento en el que hay una alienación de las formas de vida, una pérdida de biodiversidad en las formas de vida. Nos inducen a que todos consumamos igual, vayamos a comprar a los mismos sitios, nos transportemos en coches, hagamos todos exactamente lo mismo. Hay una clara pérdida de biodiversidad en las formas de vida que también forma parte de nuestro patrimonio. Por lo tanto, lo que yo quiero transmitiros es que el patrimonio no es una cosa ajena, no es esa iglesia, ese edificio antiguo que se está cayendo, que no es eso, que el patrimonio tiene muchas facetas y todas las llevamos dentro. Esto yo no sé cómo hacer, o sea, si pudiera ir ahí y vapulearos y pegaros una paliza para que lo entendieseis, lo haría. Claro, porque, o sea, hay que adquirir un compromiso, pero es que es un compromiso con uno mismo, con su propia identidad, no es con una cosa externa. Es que, si no, al final, ¿quiénes vamos a ser? O sea, si no vamos a tener esas plazas, si no vamos a tener esa comida que teníamos, ni ese paisaje, ni nada, entonces, ¿quiénes vamos a ser? Esta es la pregunta que os tenéis que hacer. Y como os la vais a hacer, pues enseguida diréis, pues claro, es verdad, nosotros también somos el observatorio. Nosotros también vamos a colaborar en este proyecto. Porque este no es un proyecto ilustrado, no es un proyecto de universidades. No, es un proyecto de todos. O sea, este vídeo lo he puesto porque sale gente del pueblo que habla de sus recuerdos. Es decir, que es nuestro, todo esto es nuestro. No, que no nos lo quiten. Bien, dicho esto, ahora mucho más rápido, el diagnóstico que ha hecho antes Ricardo, todos lo conocemos. La Sierra de Guadarrama está del lado madrileño, demasiado cerca de la ciudad de Madrid, y desde hace 50 años el modelo ha sido el mismo, bajo todos los partidos políticos, el mismo modelo, que ha sido el modelo del ladrillo. Y desgraciadamente parece que ese modelo pues no lo han olvidado. O sea, no os creáis que los alcaldes dicen no, ya nos vamos a olvidar del modelo del ladrillo, ahora vamos a buscar otros modelos. ¿Qué va? Están esperando que se acabe la crisis para seguir. Por lo tanto, esa amenaza desde hace 50 años sigue presente. Y a esa se le añaden nuevas amenazas. Amenazas que están, digamos, enmascaradas bajo eufemismos increíbles, como lo que ha dicho Ricardo, o sea, ley de viviendas rurales sostenibles, pero menudo eufemismo. Pero si se trata de una ley creada para que la gente que tiene grandes tierras pueda construir sus casas sin necesidad de pasar por los filtros habituales que son los del control medioambiental de la Comunidad de Madrid, etcétera, etcétera. El Parque Nacional, del que luego nos hablará Inés, pues, ¿qué decir? Realmente es una operación especulativa a gran escala, donde todo el pie de monte ha sido realmente desprotegido. O sea, el nivel de protección, en vez de aumentar, ha disminuido. Y, sin embargo, tenemos pues una superprotección al nivel de las cumbres, pero eso realmente a nosotros que vivimos en los pueblos no es lo que nos importa. Bien, a partir de esta situación de la amenaza a nuestra identidad es que un grupo de personas y de agrupaciones decidimos unirnos. El observatorio es una asociación que tiene carácter nacional porque la Sierra de Guadarrama no pertenece solo a la Comunidad Autónoma de Madrid, sino que pertenece también a otras comunidades autónomas. Así que, aunque solo fuese por eso, tenía que tener carácter nacional. El observatorio permite que sean asociados a personas individuales, como los que estamos aquí, también a agrupaciones legalizadas
y no legalizadas. Es decir, podemos ser un grupo de personas que trabajamos por la defensa de nuestro patrimonio y aunque no estemos inscritos ni nada de nada, pues también podemos ser asociados del observatorio. Hemos intentado que el observatorio sea lo más abierto posible. Desde luego, entre sus características está la horizontalidad. Pretendemos que el observatorio sea una asociación con carácter asambleario y que, a poder ser, evitemos el tener que votar, sino poder consensuar las cosas. Por supuesto, independiente políticamente. Eso no quiere decir que no tengamos ideas, que por supuesto que las tenemos, y bien claras. Y además abierta al diálogo, con la necesidad, además, como decía antes Ricardo, de superar esas cortas miras del localismo y establecer un diálogo entre nosotros y también obligar a las administraciones públicas a una labor de gobernanza que desde luego dista mucho de ser realidad. Tenemos un gran reto por delante, porque la Sierra de Guadarrama abarca aproximadamente 100 pueblos, con problemáticas muy diferentes. Nada tiene que ver la problemática metropolitana de la Sierra Rica en la que estamos. El otro día sacaba un listado de internet de los 10 municipios más ricos de España y tenemos municipios que están por aquí al lado. Es decir, Boadilla del Monte, Majadahonda, Las Rozas, Torrelodones. Bien, pues estos pueblos, por supuesto que tienen una problemática muy condicionada por la ciudad de Madrid. Pero si nos vamos a la Sierra Pobre, para empezar, los municipios son mucho más pequeñitos. Hay algunos que llegan a los 2.000 habitantes, pero otros que se quedan a lo mejor en 40, 50, 100 habitantes. Sin embargo, como decía Fito, son bastante activos porque hay gente muy consciente que se ha ido a vivir a estos pueblos. Vamos a intentar, por supuesto, formar el observatorio entre todos. Y luego tenemos, por supuesto, la parte segoviana. Ya al observatorio han acudido algunas organizaciones de Segovia. Pero, evidentemente, esto nos va a llevar tiempo. O sea, establecer una organización ambiciosa de la que formen parte tantos municipios nos va a llevar tiempo. Pero lo vamos a intentar. O sea, creemos, la novedad no es otra que trabajar juntos. Estamos en un tiempo en el que hay que trabajar juntos, establecer sinergias, cooperar. Pero en esto y en todo, en la política, 3/4 de lo mismo. Solos no vamos a ningún sitio. En cuanto a los objetivos, pues así a grosso modo y resumiendo, podríamos decir que tenemos básicamente una doble vocación. Por un lado, defensiva. Es evidente que nos agreden. Necesitamos tener una asesoría jurídica poderosa. Necesitamos conocer bien las leyes. Necesitamos observar lo que está pasando y actuar. Para eso también el observatorio, iba a decir se ofrece, pero digo, nos ofrecemos, todos los que estamos aquí, a ayudar, a asesorar. El otro día, en las jornadas que tuvimos de presentación en Cerceda, ya hablamos de una asesoría, de crear un taller y otros, ¿por qué no?, otros talleres, para asesorar a los municipios que tienen que hacer su catálogo, su inventario de bienes, porque la nueva legislación resulta que obliga a los municipios a hacer nuevos catálogos. Aunque ya lo tengan, lo tienen que volver a hacer. Entonces, pues alguien les tendrá que asesorar. Bueno, pues vamos a intentar hacerlo. Es decir, una actitud defensiva porque nos atacan. Pero eso no es suficiente. Efectivamente, el patrimonio hay que ponerlo en valor. Hay que sacarle partido. Hay que convencer a los políticos de que el patrimonio esté en su agenda política. De que incluso a partir de su respeto y de su buen uso puede haber una mejora económica. O sea, podríamos poner muchísimos ejemplos. O sea, bueno, no me voy a enrollar. Por supuesto que como también pueden formar parte de esta asociación personas que tienen esos conocimientos, pues evidentemente lo vamos a utilizar. Es decir, si las universidades se han acercado,
y tenemos técnicos capacitados, pues tendremos que articularlos y a lo mejor hasta creamos un centro de estudios del Guadarrama, de estudios y de protección del Guadarrama. Pero que quede claro que yo entiendo y entendemos, los que hemos de alguna manera empujado en este asunto, que de lo que se trata es de crear tejido social, conciencia social, responsabilidad social y conciencia de esa identidad. O sea, que esto no es una cosa de 4 locos, sino de todos. Sensibilizar, que es una palabra que se utiliza mucho ahora, por no decir educar, que parece algo como más impositivo, pero sensibilizar empieza por lo que decía Ricardo, que es el propio conocimiento de nuestro patrimonio, empezando por las cosas más pequeñas. No vayamos a hablar de grandes catedrales, sino de las cosas más pequeñas, como pueda ser la defensa de un espacio público donde a lo mejor se han estado reuniendo las personas durante varias generaciones. Finalmente, deciros en qué situación se encuentra el observatorio ahora mismo. El observatorio se ha constituido legalmente hace aproximadamente 3 semanas. Hasta el mes de octubre hemos abierto un plazo de invitación a todos para que se sumen, como decía antes, tanto personas individuales como grupos, que se sumen al observatorio. Tenemos una labor importante que es la de conocer cuál es nuestro capital social y para eso pues hemos elaborado una serie de encuestas. En fin, no vale solamente con recoger el correo electrónico, sino saber qué sabe hacer cada uno, en qué puede ayudar cada uno. Entendemos que el observatorio necesita de unas herramientas que sean eficaces, de comunicación económica, de asesoría jurídica, de asesoría técnica, de relaciones exteriores, etc. Esto es casi como si fuesen ministerios, ¿no? Estamos en esa fase de invitación. Estamos en una fase en la que cuando llegue el mes de octubre esperamos ser muchos más. En octubre organizaremos unas jornadas nuevas en las que de nuevo nos reuniremos. Es muy probable que tengamos un tema central en torno al cual graviten todos los aspectos del patrimonio, pero sobre todo tendremos que, de alguna manera, estructurarnos y comenzar ya un trabajo, vamos a decir, más ordenado, ¿no? O sea, ahora mismo está claro que hay algunos grupos de trabajo, pero todo esto no puede ser una cuestión fenomenológica, sino que tiene que ser una cuestión bien pensada, bien estructurada y que aborde todos los aspectos del patrimonio medioambiental, etnográfico, edificado, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Y qué más os diría? Bueno, pues como decía Ricardo, de una forma a lo mejor un poco publicitaria, si quieres, porque también en esto hay que ser astuto, pues nos disponemos inmediatamente y preguntándoos a vosotros, a todo el mundo, qué elementos están en riesgo para hacer esta lista roja, que no es otra cosa que tomar conciencia de la situación en la que se encuentran muchas de las cosas que son nuestras. Para cerrar esta regañina, yo siempre tengo la sensación, yo tengo 4 hijos y se me da fenomenal regañar, estoy muchas veces enfadado. Os quería leer 3 estrofas de Marcos Ana, que después de 22 años en la cárcel decía, hablaba él solo, ¿no? Pero en realidad era un mensaje mandado a sus amigos. Decía, decidme cómo es un árbol, decidme el canto de un río, cuando se cubre de pájaros, habladme del mar, habladme del olor ancho del campo, de las estrellas, del aire, recitadme un horizonte sin cerraduras ni llaves, como la choza de un pobre. Ojalá que dentro de unos años no tengamos que recitar esto y decir, decidme cómo era aquel paisaje que tenía, decidme de aquel edificio
que estaba al lado de mi casa, que era tan bonito. Decidme de ese espacio público donde me encontraba con mis amigos y jugaba a la pelota. Decídmelo porque ya no están. Y eso no es responsabilidad nuestra, sino de todos. Así que ahí queda la pelota en vuestro tejado. Y se me olvida decir que tenemos un blog que hicimos, que ya está en funcionamiento, y también un correo electrónico, y pues como no lo voy a escribir en ningún sitio, luego hacéis cola y os lo voy dando y así lo tenéis. Y nada más, muchas gracias. Tenemos que aplaudirles a